Esta noche vamos a tener un tema bastante interesante, que es muy polémico y lo vamos a ir detallando poco a poco para que todas las dudas salgan adelante y podamos ver cómo la palabra de Dios es realmente lo que predomina. Así es, vamos a tomarnos quizás unos 15, 20 minutos más de la hora acostumbrada, ya que consideramos que la información que de alguna manera Dios nos ha permitido analizar, nos ha permitido escudriñar, es muy importante para que de alguna manera el pueblo de Dios esté atento a lo que está ocurriendo en estos tiempos que nos están tocando vivir. Antes de comenzar, este programa no busca fomentar el repudio, el odio ni la violencia en contra de las personas homosexuales o lesbianas, ¿verdad? La posición de la Iglesia no es atacar, no es destruir ni perseguir homosexuales, sino edificar, instruir, informar y alertar en relación a estos temas, ya que creemos profundamente en la restauración de Dios en las personas que están introducidas en estas prácticas. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Cuál es el panorama actual en México en relación al tema de homosexualismo y lesbianismo? Hace unos días, doctor Javier de la Vega, nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, fue criticado severamente por la iniciativa de ley propuesta por él en relación al matrimonio igualatorio de iglesias católicas y evangélicas, cobijada por la ley de no discriminación por preferencias sexuales. Ante las críticas, el presidente de México respondió que son medidas que enfrentan cierta resistencia, ya que aún persisten una serie de tabúes relacionados con este tema. Pero como presidente afirmó que su deber es garantizar que las creencias personales y costumbres de algunos no limiten los derechos humanos de otros. Y en un texto publicado en el diario Huffington Post, el primer mandatario, nuestro señor presidente, recordó que debido a que la legislación de los estados ya no está vinculada automáticamente con este fallo, solo un cambio en la constitución de nuestro país puede garantizar el derecho al matrimonio para todas las personas, sin importar en qué lugar del país decidan ejercerlo. Dijo además que este era el momento adecuado para anunciar estas iniciativas surgidas de su propia convicción personal y la de su gobierno, para avanzar hacia una sociedad más incluyente. Y el objetivo general, es lograr una sociedad de derechos, en donde todos los mexicanos gocen de todos los derechos ante la ley. Y como era de esperarse, este anuncio generó un importante debate, no solo entre los partidos políticos en el Congreso, sino también entre algunos sectores de nuestra sociedad. Entiendo que estas medidas enfrenten cierta resistencia, dice, y que aún persisten una serie de oposiciones relacionadas con este tema. Pero de alguna manera detalló que el 17 de mayo presentó un paquete de iniciativas con el objetivo de promover la igualdad, donde se establece en la Constitución el derecho a contraer matrimonio. Es un derecho, independientemente de la identidad de género o preferencia sexual, por lo que esta decisión está en línea con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el año pasado, que determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es absolutamente y totalmente discriminatorio en nuestro país. Y a mí me llama la atención, doctor, cómo de alguna manera nuestro señor presidente le llama tabú a la aceptación
de estas conductas sexuales en nuestra sociedad. Tabú se debe de entender como la prohibición de algo supuestamente extraño para nosotros o en algunas sociedades, ya sea de contenido religioso, económico, político, social o cultural, por una razón no justificada basada en prejuicios sin fundamento. Eso es para nuestro presidente la posición actual de la Iglesia Evangélica, doctor. Una oposición ante estas legislaciones con prejuicios religiosos sin ningún tipo de fundamento. O sea, al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Y hace un tiempo hubo una aprobación de ley donde ya se restringe la libertad religiosa. La reforma decía que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia y de religión. Pero desafortunadamente esto último fue cambiado y quedó de esta manera para todos los que nos escuchan. No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna. Entonces, decir que no van a restringirnos la libertad de profesar una creencia es una expresión sin sentido, a menos que los legisladores hayan descubierto la forma de leernos la mente, ¿verdad? ¿Desde cuándo los legisladores tienen la capacidad para regular los pensamientos como para que ahora digan que se nos va a hacer el favor de no controlar nuestras mentes? Porque el resultado que oculta este cambio es que a partir de esta reforma sí se pueda restringir la libertad religiosa. Y de manera más puntual, como así lo señala la reforma en el dictamen del 8 de marzo del 2011, dice: se podrán decretar medidas restrictivas. Medidas restrictivas, doctor, a cualquier acto o todos los actos religiosos de culto público. La exteriorización de las creencias religiosas puede ser objeto de regulación jurídica. Entonces, fíjate, el gran avance de los derechos humanos de esta reforma pasa por decidir que el Estado tiene la autoridad para prohibirnos ir a un culto, en el caso de los católicos ir a la misa, en el caso de los judíos ir a una sinagoga, ir al templo. Pero además, doctor, se han otorgado el poder de prohibirnos participar en peregrinaciones o en manifestaciones para orar por la paz. Que podamos colgarnos en el cuello un crucifijo o la estrella de David, ponernos un chal o un velo islámico o traer un rosario, por ejemplo, por los católicos en el espejo retrovisor del auto, un pescadito, pues son formas de exteriorizar creencias religiosas. Fíjate. Y por otra parte, doctor, hay que reconocer que hay varios tratados internacionales donde la libertad religiosa se contempla a plenitud como debe de ser. Sin embargo, dado que los tratados no pueden contravenir la Constitución, ¿funcionarán estas disposiciones como candados a la aplicación de dichos tratados? Porque mira, doctor, la reforma constitucional, publicado en el Diario de la Federación, el 10 de junio de 2011, modificó el ahora párrafo quinto del artículo primero de la Carta Magna a efecto de precisar que no se puede discriminar por razón de preferencia sexual a la gente. Antes solamente se refería al indeterminado concepto de preferencias, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. Y la reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho, con lo cual expande uno de los aspectos que se han considerado como parte de los llamados derechos sexuales
o derechos vinculados con el ejercicio de la sexualidad. Prosigo, mire. Dice, el tema de la protección frente a la discriminación por motivos de preferencia sexual es especialmente importante. También por razones no solamente teóricas, sino sobre todo prácticas, porque la sociedad mexicana, según lo acreditan los resultados de las dos encuestas nacionales sobre discriminación de 2005 y 2011, es profundamente discriminadora hacia las personas que tienen una orientación sexual distinta de la heterosexual. Esto se refleja en actitudes y conductas sociales muy diversas, incluso en los estereotipos que suelen repetir inopinadamente los medios de comunicación acerca de los homosexuales, algunas de las cuales han sido prohibidas por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en su artículo 9. Y la prohibición de discriminar por razón de preferencia sexual debe ser la punta de lanza para alcanzar una plena equiparación entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. Y dicha equiparación podrá deducirse actualmente de diversos compromisos internacionales que han sido firmados ya por el Estado mexicano y quizá también del párrafo primero del artículo 4 constitucional, interpretado conjuntamente con la prohibición de discriminar por razón de estado civil. ¿Qué es esto? Esto es el horizonte por la igualdad, doctor, entre parejas homosexuales y heterosexuales, que está el tema ya del matrimonio con plenos derechos, incluyendo desde luego el de la adopción. Aunque en el Distrito Federal ya se pudo avanzar gracias a una reforma la legislación civil local, convalidada plenamente por la Suprema Corte, en las demás entidades federativas este asunto enfrenta grandes resistencias, tanto culturales como políticas e incluso religiosas. Pero en el DF cada vez vamos más avanzando hacia que los homosexuales y las lesbianas tomen todos los derechos que la ley de alguna manera le da a la entidad llamada matrimonio. Y esta ley de no discriminación por preferencias sexuales, ¿qué será entender preferencias sexuales? ¿A qué le habrán llamado nuestros senadores, doctor, entendiendo por preferencias sexuales qué? Pues cualesquiera y cuales guste. Homosexualismo, lesbianismo, lascivia, pedofilia, bisexualidad, transexualismo, sadismo, travestismo, etc. Y este término, doctor, preferencias sexuales, no existe. Es un término que acuñaron nuestros legisladores, que no está reconocido ni en la legislación internacional, ni en instituciones reconocidas como la Asociación Psiquiátrica Americana, la famosa APA, que tú has de conocer, que describe 23 comportamientos sexuales. No preferencias sexuales, doctor. Comportamientos sexuales, no como dicen, ¿verdad?, nuestros senadores. Y entre ellos hay varios considerados como desviaciones sexuales, y donde meten al homosexualismo, al lesbianismo, a la lascivia, pedofilia, bisexualidad, etc. Y tal como quedó esta reforma que le acabamos nosotros de hablar, de un término inexistente, nos dice que no debemos discriminar, doctor, a pedófilos, a homosexuales, a travestis, etcétera, porque eso es el término preferencias sexuales. Ahora, esta iniciativa de ley y esta reforma en nuestra Constitución obligará, doctor, a que se tenga que educar a los niños en las escuelas públicas y privadas en materia de este tipo de relaciones y comportamientos sexuales como aceptables y naturales dentro de la sociedad. De no hacerlo, doctor, se estaría discriminando a las personas que tengan estas desviaciones sexuales, porque eso es lo que nos dice de alguna manera la APA, ¿va? Sin embargo, la ONU
también ha dejado de lado el hecho de tomar estas conductas como desviaciones, sino ellos usan el tema o el término, doctor, variaciones sexuales. O sea, fíjate cómo la ONU, para incluir este tipo de relaciones o este tipo de desviaciones, ya no lo manejó como desviaciones, sino como variaciones sexuales. Imaginémonos el escenario de que en las escuelas públicas o privadas de nuestro país se hable de homosexualismo o pedofilia como algo que no es nocivo, sino una variante alterna a la sexualidad del ser humano. O sea, la sexualidad de hombre-mujer, bajo estos cambios en la ley, en las reformas y desde la ONU, nos dicen que son variaciones sexuales, que no son conductas nocivas, que no son desviaciones, que no son alteraciones, y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra si lo son o no lo son, ¿verdad? Entonces, México perdió la soberanía sobre los derechos humanos, ya que es la ONU el organismo dirigido por extranjeros que definen nuestros derechos, doctor. Estados de la República ya no participan en las reformas de los derechos humanos. Esto cada vez se va concentrando y teniendo la soberanía en las manos de las organizaciones del sistema del anticristo. Pero vamos a empezar, doctor. Una vez introducidos en en materia legislativa y que de alguna manera creo que nos ha quedado claro lo que está ocurriendo en nuestro país, también ya no tuve la oportunidad de ir a adquirir un libro, que aquí tengo la foto, porque quiero decirles cómo se llama ese libro que se está incluyendo en las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública, que se llama Mamá no me contó, de Babette Collet, así se llama el autor, Babette Collet, donde ya se le explican a los niños de una manera grotesca, vulgar, ofensiva, que los papis cuando cierran la recámara se desnudan y hacen cosas. Donde esos papis tienen amigos que tienen preferencias sexuales distintas a los de papi y mami. Pero de una forma grotesca, doctor. Así es que si usted tiene la oportunidad de adquirir este libro, se lo voy a decir nuevamente, se llama, aquí dejé la foto, Mamá no me contó, así se llama, Mamá no me contó, 3 puntos suspensivos, de Babette Collet, y eso es lo que se está introduciendo en la Secretaría de Educación Pública en niños de educación kinder, que es lo preescolar, ¿verdad?, y primaria. Fíjese nada más desde dónde ya se está introduciendo este tipo de información. Pero vamos a iniciar Romanos 1:24. Vamos a ver los aspectos bíblicos en relación a este tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Romanos 1:24 dice la palabra de Dios: por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Y por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, mujeres con mujeres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Fíjate, doctor, cómo el apóstol Pablo expresa en la carta de los Romanos el impulso antinatural en seres humanos, que brotó de corazones cargados de deseos contra la naturaleza, cargados de inmoralidad sexual,
cargados de deseos desordenados, cambiando tanto las mujeres como los hombres la función natural de su cuerpo contra naturaleza, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y este homosexualismo y este lesbianismo se convirtió en la invalidación de la ley natural de Dios en el diseño de la relación hombre y mujer. El homosexualismo y lesbianismo es inmoral, según el apóstol Pablo, y antinatural, y contradice lo natural y lo científico, doctor. Porque en la versión Biblia, en la Santa Biblia Martín Nieto, me gusta mucho cómo dice en Romanos 1:27, dice que también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se entregaron a la homosexualidad. Hay una entrega, doctor, y ahorita tú vas a hablar de eso. Hay una entrega a la homosexualidad. Hombres con hombres, cometiendo acciones vergonzosas y recibiendo en su propio cuerpo el castigo merecido por su extravío. Entonces, fíjate, la palabra griega que define este comportamiento de homosexualidad o lesbianismo es la palabra arsenokoites, que dice sodomita. Ahorita vamos a ver eso. Un hombre que se echa con un varón homosexual, invertido, quien tiene vicios contra lo natural, hombre homosexual, el que toma el papel masculino en el contacto sexual con otro hombre, y aquí dice específicamente interpretado como pedofilia homosexual masculina, transexual, homosexual, sodomismo. Y esa es la palabra griega 733, arsenokoites, para definir al homosexual. Pero nosotros podemos mirar cómo a la luz de la palabra toda la creación de Dios es moral, no es inmoral. Porque aquí el apóstol Pablo dice que se entregaron a su inmoralidad. Pero toda la creación de Dios, doctor, es moral. Genéticamente moral, aún en los animales hay moral, somos por naturaleza morales, porque la palabra hebrea que nos dice que somos seres genéticamente morales, doctor, es la palabra hebrea 85:49 y aparece en el libro de Génesis 6, versículo 9, donde dice que Noé era varón justo y era perfecto en su genética. Pero hay la palabra perfecto, doctor, de una genética perfecta, es la palabra tamim. La palabra que les acabo de decir, la palabra hebrea 85:49. Donde nos dice que somos moralmente íntegros, sin defecto, perfectos, sin tacha, enteros, completos, intactos, sin defecto, incuestionables. Pero, antes de proseguir, doctor, si el Señor nos creó con un ADN, con una genética perfecta, con moral, ¿qué es lo que pudo haber ocurrido? ¿Qué cambio pudo haber ocurrido en nuestro cuerpo para que abandonáramos esa moralidad y nos vayamos tras las inmoralidades sexuales donde está contenido el homosexualismo y el lesbianismo? Es bastante interesante esta pregunta, sobre todo porque debemos de recordar bien lo que hemos estado manejando, sobre todo cuando hablamos de la educación sexual. Pero mira, vámonos todavía más para atrás, vámonos justamente a descubrir qué es lo que pasa, cómo es que esto se va creando. Y para esto me gustaría situarnos justamente en el momento en que el matrimonio se consuma y tanto padre como madre dan precisamente esta simiente, ¿no? Cada uno va a aportar para que se crea o se pueda crear un nuevo ser. Dentro de este nuevo ser estamos hablando que para que se cree, la mamá va a aportar la mitad
del contenido genético y el padre va a aportar la otra mitad. He de ahí que el resultado pueda ser genéticamente o que nos dé un varón o que nos dé una hembra. Y entonces aquí precisamente me viene a la mente Génesis 1, 27, 28, donde nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Entonces aquí se está cumpliendo esta parte, donde una de dos, genéticamente o nos da un hombre o nos da una mujer. Sin embargo, esta información genética también se va a traslapar. Toda esta información, una vez que se empieza a crear un nuevo ser, vamos a hablar ahora de la cuestión del fenotipo. Ahorita estamos hablando solamente de la genética, como se contempla también del genotipo. El genotipo es simplemente la información genética que contiene todas nuestras células para determinarnos, como les decía, en un principio, para ser varón o hembra y además todo el resto del cuerpo. Pero esta información también va a estar de acuerdo y se va a manifestar. Y esta manifestación, cuando son genes para mujer, obviamente cuando nace el bebé va a ser o va a tener las características de hembra. Y cuando nace hombre o tiene el contenido genético para hombre, pues va a tener esta característica de hombre. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí estamos viendo que genéticamente, si tenemos esta información, vamos a tener esta información y vamos físicamente a aparentar lo que Dios creó. Aquí estamos hablando de dos términos que muchas veces se llegan a confundir y sobre todo, si no se conocen, pues bueno, mucha gente lo usa también para malinformar o para trastocar toda esta información y confundir a la gente. Entonces estamos claros que ya sea que entre nuestros padres hayan hecho un hombre o una mujer, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué creen? Puede haber ciertos cambios, ciertas cosas que pueden estar influenciando esta situación, pueden estar influenciando sobre los genes. Y aquí vamos a hablar, me voy a enfocar específicamente ya a lo mejor una vez que hay un embarazo. Hay ciertas cosas que pueden modificar esto y pueden dar esta influencia, ya sea a nivel antes del embarazo, durante el embarazo, fuera del embarazo o posteriormente del embarazo. ¿A qué me refiero? A lo mejor también has escuchado muchas veces que cuando la mamá se entera de que está embarazada hay ciertas emociones que llegan a tener, ciertas reacciones, Sí. que también llegan a afectar todas estas emociones al bebé. Pero vamos a detallarlo más adelante. Ya una vez que se consumó, que el bebé está creciendo, se está generando, ya sea un hombre o una mujer, nace ya con estas características. Hasta aquí no hay problema. Aquí está todo sin ninguna confusión. Y creo que hasta aquí las personas que han mal informado creo que también están de acuerdo con esta situación. Pero de que nacemos a que se empieza a desarrollar el niño, empieza a aprender, aquí también hay muchas situaciones que llegan a jugar un papel muy importante. Y es aquí donde muchas teorías, todavía no válidas, pero se están generando precisamente con respecto a la homosexualidad, en el cual van temas desde la educación, desde la experiencia que están teniendo como niños y también como familia, parte de la cultura o exposición que está teniendo al ambiente en el cual se está desarrollando. Y esto va a generar ciertas marcas que desde el punto de vista psicológico también lo llegan a llamar como engramas. Y esto puede marcar a los niños durante su crecimiento. Y estos son factores principalmente sociales o ambientales en los cuales el niño se va a estar desarrollando y puede dar posteriormente un resultado, como cuáles,
como problemas, y ya lo vamos a ir enfocando más, de comportamiento, de conducta, de actitud o inclusive de personalidad. Y es aquí donde parte de lo que nos estás comentando es muy importante. ¿Por qué? ¿Desde qué edades nos estabas diciendo que ya se va a empezar a influenciar a los niños con este tipo de información, con este tipo de situaciones, que entre más temprano se empieza a influenciar, obviamente van a tener un resultado en su, vean bien lo que voy a comentar, en el desarrollo y crecimiento, pero hacia su conducta, hacia su comportamiento, hacia la actitud y su forma de pensar, que va a generar finalmente su personalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, cuando nacemos, estamos tal y como el Señor nos lo dice en su palabra. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué es lo que está influenciando todos estos cambios? Parte era lo que les estaba comentando. Parte también tiene que ver con ciertos datos, ciertos descubrimientos que se han hecho, como por ejemplo los términos de epigenética, que actualmente están también mucho en boga y que se ha visto que está muy relacionado con estos cambios que se llegan a dar en personas que se dicen homosexuales y han estado investigando. Sin embargo, más adelante voy a precisar más qué tipo de estudios han hecho y qué tiene que ver con esto que les acabo de comentar. Es importante que tengamos esta base, que nuestros genes y nuestra apariencia es normal, es natural, la que Dios nos dio, pero ¿qué es lo que lo puede estar influenciando para que esto cambie? ¿Qué puede estar haciendo que se persuada o también que posteriormente pueda haber una modificación? Lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando también con la palabra de Dios. Fíjate que en relación a esa alteración genética, porque si de alguna manera la palabra de Dios establece que Noé, un varón justo, perfecto en sus genes, fue creado como un ser íntegramente moral, ¿qué es lo que estará llevando a la inmoralidad a las personas? Porque la genética, como tú bien explicabas ahorita, puede ser alterada, puede ser modificada. Y Jesús, cuando vino a la tierra, nos dejó claro qué es lo que de alguna manera iba a estar alterando la generación, los genes o la genética de la gente. Porque él mismo dijo que ya iba a haber generaciones que ya no iban a ser perfectas, que ya no iban a tener moralidad, que se iban a corromper. Y él dice, habrá en el último tiempo generaciones perversas, generaciones incrédulas, generaciones malignas, generaciones adúlteras, generaciones malas, generaciones pecadoras y generaciones de la serpiente. Y hay otras, son 13 generaciones las que de alguna manera él dejó ahí implícitas en la palabra. Pero ¿qué es lo que altera ese ADN genéticamente moral? A practicar la inmoralidad. ¿Qué fue de alguna manera, qué fue lo que de alguna manera se modificó en el hijo de Noé? Que luego que despertó Noé de su embriaguez, sabiendo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, y esclavo será de los esclavos de sus hermanos. Fíjate cómo de alguna manera el homosexualismo y el lesbianismo no es algo nuevo, doctor, porque la palabra de Dios dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y a mí me gustan versiones donde dice, cuando Noé se enteró lo que había hecho con él, refiriéndose a su cuerpo. Y otra versión dice, lo que había hecho en él, en el cuerpo de Noé. ¿Qué le habrá hecho? Yo creo que por verlo desnudo no vino la maldición. Yo creo que aquí nos deja claramente ver que hubo una relación de tipo homosexual. Y le maldice su simiente, doctor. Le maldice su simiente.
a Canaán. Su esperma, su genética, maldijo todas las generaciones de Canaán. Entonces, doctor, vea cómo hay una alteración en la genética por maldición. Porque no lo maldijo por verlo desnudo, sino cuando se enteró lo que había hecho con él o en él, la palabra hecho o acto que hizo su hijo Noé, cuando dice y se enteró lo que le hizo, es la palabra yadá, la palabra hebrea 3045, y el diccionario Chávez dice que es el significado de lo vio, se excitó, quiso experimentar y vino la relación sexual. Entonces fíjate cómo el homosexualismo, doctor, el lesbianismo, ya tiene tiempo. Incluso es antes del diluvio, ¿eh? Pero la Biblia deja ver, ¿por qué? Porque la Biblia deja ver que ángeles abandonaron su naturaleza y tuvieron relaciones, a saber de qué tipo, que ahora eso lo vamos a ver más adelante. Porque mira, doctor, si la ley y los estatutos es figura de lo que se corrompió en el cielo, ¿por qué dentro de la ley o de los estatutos dice que no te echarás con varón? ¿Qué habrá sucedido en el cielo? ¿Qué sucedió con esos ángeles que abandonaron su cuerpo, su morada, y dice que tuvieron relaciones? Eso lo vamos a ver más adelante. Y estas prácticas, doctor, resultan para Dios abominaciones. ¿Y quién es la madre de las abominaciones de la tierra? Dice que es Babilonia la Grande. O sea, fíjate, doctor, cómo Babilonia o el sistema babilónico es madre o matriz, o la que engendra estas inmoralidades, estos actos torcidos y perversos en la gente. Hay una predisposición genética, doctor. Hay una predisposición genética, pero dependiendo de quién nos dejemos formar y cómo usemos el dote de fe que todos tenemos, podemos ser como los corintios que antes eran homosexuales, les dijo el apóstol Pablo. Muchos de ustedes antes eran esto, pero ahora, usando el dote de fe que todos tenemos de parte de Dios, lograron cambiar esa predisposición genética. Que me gustaría que hablaras precisamente de eso, doctor. ¿Habrá una predisposición genética en los genes hacia una orientación sexual desviada como el homosexualismo o lesbianismo? Fíjate que, como te comentaba, hay varios estudios, hay inclusive algunas disciplinas que han estado cada vez más de moda, sobre todo porque nos están dando más información sobre nuestros genes, nos están dando más información sobre nosotros mismos. Fíjate en qué año estamos y todavía siguen conociendo más y más del cuerpo. Tan maravilloso es que todo esto sigue saliendo con diferentes disciplinas. Como te comentaba, una de ellas es la epigenética. ¿Y esto qué tiene que ver? Mira, vamos a tratar de especificar esta palabra lo más fácil posible para de allí entender qué pasa y qué tiene que ver con esta predisposición que estábamos hablando. Fíjense que la epigenética es un conjunto de procesos bioquímicos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber reacciones dentro de nuestro material genético, dentro de nuestro DNA, que es el que contiene la información de todo nuestro cuerpo para formar nuestro cuerpo como tal. E inclusive también vamos a ver cómo cuestiones no tangibles se pueden ver manifestadas en nuestro DNA. Vamos a continuar con esta definición de epigenética. Le comentaba que eran procesos bioquímicos que regulan la actividad de los genes. Por eso no está directamente relacionada con los genes o con la genética, porque no los altera, no los modifica, no los cambia. Lo que en algunos otros problemas sí llega a ver, pero no específicamente cuando hablamos de la epigenética, y que tiene que ver tanto con algunas enfermedades, pero además también con algunos comportamientos como lo estamos viendo actualmente. Y esta regulación de actividades también se va a ver o van a denotar que responden este cambio de actividades a influencia
del ambiente. Fíjense cómo está esto bastante tremendo, porque ¿qué les gusta? De 1970 para acá que se ha estado manejando, investigando más sobre la epigenética. Actualmente ya hay más conocimiento. No todos lo saben, pero sí cada vez va teniendo más descubrimientos. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque hablábamos precisamente de esta parte de qué es lo que va a predisponer a que estas situaciones pasen. Quedamos que cuando se va a formar un nuevo ser, se va a dar precisamente por la unión tanto de un espermatozoide como de un óvulo. Este espermatozoide tiene una característica y la información genética específica que no contiene el resto de los espermatozoides, y se va a unir precisamente con el óvulo. Una vez que se une, va a complementar esta información. Si parte del espermatozoide tiene la información Y, que sabemos que la Y es para formar un varón, pues bueno, nos va a dar un varón. Y si el espermatozoide que se une con el óvulo tiene X, pues bueno, nos va a dar una mujer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una vez que se unen va a haber una serie de cambios, y sobre todo a nivel genético también se da de cierta forma como una depuración. Y les quiero compartir este estudio, que es simplemente un resumen para que podamos entender estas partes, ¿no? Donde nos dice que investigadores de la Universidad de Cambridge describen por primera vez cómo se resetea el epigenoma. ¿Esto qué quiere decir? Como que se va limpiando para que no vaya a haber problemas cuando se genera esta nueva vida. Como que seleccionan la parte que está mal y lo tratan de quitar, de eliminar, o como dice aquí, ¿no? Resetear, que se borre. Durante la formación de las células germinales, y cómo ciertas regiones del ADN se resisten a su reprogramación. ¿Por qué habrá estas regiones que se resisten? ¿Por qué? Además de que sabemos que todos estos cambios se tienen que dar, estas regiones no se modifican y persisten y se van a manifestar en la siguiente generación. ¿Qué tiene que ver precisamente estas porciones de DNA que se siguen transmitiendo? ¿Y qué tan importante tiene que ser el ambiente? Que estudios que han hecho con respecto a epigenética hablan sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, como cuestiones que no afectan directamente los genes, como les estaba hablando, cuestiones no tangibles. Uno podría pensar como cuál, pues bueno, directamente el hambre, algunos sentimientos, se vieron que afectan precisamente la parte de la epigenética, y no se manifestó precisamente durante esa generación. Lo pudieron ver esto a la segunda o hasta la tercera generación, donde se manifestaron estas hambrunas que pasaron. ¿Y cómo se manifestaron? En que los genes tenían más predisposición hacia la obesidad, y así va a haber ciertas enfermedades. Pero lo importante de esto es ver cómo emociones también llegan. Hay algunos estudios donde nos dice que las emociones también llegan a modificar precisamente esta parte, y es bastante interesante, sobre todo considerando la palabra de Dios, qué es lo que nos dice al respecto de todo esto. También hay otro estudio donde nos dice que este estudio revela que podrías haber heredado recuerdos de tus padres a través del DNA. Todo esto gracias a la epigenética. ¿Por qué? Porque quedamos que la epigenética nos va a servir como para seleccionar qué parte de nuestro DNA sí se va a leer y qué parte no se va a leer, qué va a seguirse manifestando y qué no se va a seguir manifestando. Pero también lo interesante aquí es qué es lo que va a generar estas marcas epigenéticas, qué es lo que va a hacer que se pueda influenciar. Hay varios estudios, inclusive desde la cuestión psicológica. Esto lo manejan también, no directamente, hay algunos autores que sí lo manejan así, como la neuropsicogenética o también la transgeneracional, la información transgeneracional. Y todo esto combinan a que se forma o determinan que se forman ciertos engramas, y estos engramas dicen que van a afectar precisamente en el comportamiento, la conducta
de una persona. Entonces, fíjense cómo todo esto va cayendo y va formando esta información para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando con nuestro ser. Si bien ya estábamos hablando en un principio que el niño o la niña va a nacer de acuerdo a toda esta influencia, y una vez que nace también puede estar generándose cierta afectación por todo esto que les comentaba, desde la educación, experiencias, cultura, exposición a la cual se estén sometiendo en el medio ambiente. Y me quiero enfocar específicamente en la primera que mencionaba, y que también tú, Martín, nos hacías favor de comentar, de la educación. Cómo la educación es tan importante para que se manifieste años después en sus conductas, en sus comportamientos, en sus actitudes y finalmente en la personalidad que va a desarrollar. Cómo la ciencia, a esta altura de que nosotros nos tocó vivir, finalmente está plasmando o se está viviendo lo que la palabra de Dios desde hace mucho tiempo ya nos había dicho. A lo mejor no nos había dicho cómo, pero actualmente estamos sabiendo cómo es que se está generando esto. Entonces, sí hay una predisposición genética hacia este tipo de orientaciones, me queda claro que sí hay una predisposición hacia este tipo de conductas o este tipo de desviaciones, porque retomando la palabra de Dios, cuando Noé maldijo la genética de Canaán, de esa simiente brotaron o fueron construidas las ciudades de Sodoma y de Gomorra. De esa simiente brotó todas las perversiones, las inmoralidades. Y entonces debemos de entender que al alterarse la genética con la cual venimos de parte de Dios, que ya vimos, que es moral, a través de una Babilonia y de una matriz, el homosexualismo sería entonces el intento babilónico para abortar la semilla de Dios, doctor. Es decir, impedir que el Señor continúe en la tierra restaurando la imagen de Cristo en nosotros. Que vayamos a ese perfeccionamiento, como en el caso de Daniel y sus amigos. Ahorita lo anoté, ahorita tú que le estabas hablando, cómo en el ambiente puede de alguna manera también determinar y cambiar nuestro ADN, el ambiente. Porque claro, como dice la ciencia, ¿no? Cuántos animales se tuvieron que adaptar a las condiciones climatológicas, a las condiciones naturales de su entorno para poder sobrevivir. Es por eso que unos crecieron, que a unos se les hizo el estómago más grande o los dientes más filosos. ¿Por qué? Porque hubo una alteración en su ADN a raíz de las condiciones. Y me recordó el Señor inmediatamente cuando a Daniel se lo llevan a Babilonia. Cómo le querían botar la identidad que tenía en Dios. Cómo le querían botar su nombre, el Shem divino con el cual venía de parte de Dios, porque el linaje o la genética que ellos tenían, Daniel y sus amigos, eran de los príncipes de Israel, doctor. Y Nabucodonosor sabía que si se los llevaba a un nuevo ambiente, les iba a alterar el ADN. ¿A raíz de qué? ¿Qué es lo que iba a alterar el ADN en Daniel y sus amigos? Que a sus amigos sí se los alteró, porque sus amigos se quedaron a vivir en las provincias babilónicas, pero a Daniel sí no. Y nosotros podemos ver cómo Sodoma es un nido de perversión, de prácticas antinaturales, que lo llevaron más allá de lo natural, porque querían allegarse a los ángeles, no solo entre ellos. Aún los animales habían sido afectados en Sodoma. Entonces, doctor, el homosexualismo o el lesbianismo es el intento de parte de Babilonia de que haya clonificaciones o duplicados de Dios en la tierra. Porque somos hijos de Dios, traemos su naturaleza. Es una estrategia satánica contra el reino de Dios. Es la posición bíblica contra lo natural. Ahora, ¿qué puedo hacer si yo de alguna manera, cuántos homosexuales y lesbianas, doctor, no dicen, no es mi problema esta condición? Yo así nací, no lo pedí y háganle como quieran.
Pero nosotros vemos cómo la sangre de Cristo tiene poder para botar de alguna manera, esas maldiciones, esa abominación. Porque ¿qué hace una Ruth? ¿Qué hace una Rahab en la genética, en la genealogía y en las generaciones de Jesucristo? ¿Qué hacen ahí? Es que la sangre de Cristo llegó hasta las genéticas desde que nos habla la palabra de Dios desde el inicio, porque la sangre de Cristo tiene poder para romper esos códigos genéticos alterados, doctor. Los científicos descubrieron 2 patrones en el ADN de los homosexuales y de las lesbianas que se modificaron, pero fueron alterados, diferentes al ADN que es por naturaleza de Dios. ¿Me quieres hacer una aportación? Fíjate, ahorita justamente con lo que estás comentando, te voy a leer un texto totalmente secular, totalmente científico, pero escúchalo junto con lo que acabas de decir. En este texto están hablando obviamente de epigenética y lo quiero dar ya nada más para complementar esta información, porque de primera instancia sí no es muy fácil, sobre todo también si tú buscas el término epigenética en internet, te sale la información, los términos, pero muchas veces no es tan fácil de asimilar esta información. Y lo que nos comentan aquí es, los expertos en epigenética creen que en las condiciones ambientales, y fíjate lo que viene a continuación, y las experiencias de vida de los padres, de los abuelos o incluso de bisabuelos, aquí ya cuántas generaciones están hablando, de los bisabuelos pueden de alguna manera activar o desactivar interruptores de encendido o apagado en los genes, tanto de los óvulos como de los espermatozoides. Vean cómo esto que les he estado comentando, con esta información de la ciencia, finalmente con lo que nos estaba comentando Martín, está explicando, no solamente a nivel de ciencia, sino a nivel de la palabra de Dios, cómo es que esto se está dando. Y también nos comenta que en los genes de fetos en desarrollo, o por ello se llega a modificar este código genético de sus hijos y descendientes. De este modo pueden aparecer nuevos rasgos genéticos en una sola generación, la cual puede transmitirse a hijos, a nietos y más generaciones. Como cuestiones no tangibles como los que estábamos hablando de experiencias del medio ambiente pueden influenciar sobre nuestros genes, cómo esta influencia, hasta qué niveles puede llegar, pues bueno, es justamente el tema que estamos viendo el día de hoy. Otro ejemplo clásico de epigenética, ya para dejarlo, es qué pasa cuando a lo mejor nuestros padres, uno de ellos tiene ojos azules y tiene el cabello rubio, y el otro, ya sea la madre o el padre, tiene al contrario, tiene ojos cafés y tiene el cabello castaño. ¿Por qué? ¿O quién es quien decide precisamente esta parte? Esa es parte de la epigenética, cómo se va seleccionando qué parte de la información genética que tenemos, porque en estos casos tienen la información para ambos casos, ya sea para tener los ojos azules o para tenerlos color castaño. Pero la epigenética es justamente esas marcas donde dice que va a activar o desactivar ciertos genes para que se puedan expresar. Y se expresan, y ya eso nosotros lo vemos fenotípicamente, como viendo que la persona, que el bebé que nació, tiene los ojos azules o los tiene castaños. Y sobre todo, esto ya para la información que estábamos brindando es útil para que veamos cómo todas estas actitudes, todo lo que nosotros hacemos y todo en el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos sin saberlo puede influenciar precisamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos y, como lo veíamos, ¿no?, hasta en la conducta de nuestros hijos. Por eso deberíamos de pensar qué queremos para nuestros hijos, sobre todo desde el punto de vista de educación, porque ya lo comentábamos, cuánta información no hay en el cual quieren influenciar a nuestros hijos y que nosotros ni cuenta nos damos. Cuánta información y qué tipo de calidad de esta información al respecto de sexualidad se le está dando y nosotros no comentamos nada, no le explicamos a nuestros hijos. Y también si no los llevamos a la iglesia o si no van a un curso específico, a lo mejor aquí también dentro de la iglesia, pues todo esto va a seguir su curso, el curso del mundo, el plan del mundo,
para que todo esto vaya avanzando. Entonces entiendo que de alguna manera el homosexual o la lesbiana está en su potestad de alguna manera seguir esa orientación predispuesta genéticamente o no seguirla. Pero la mayoría está siguiendo esa tendencia. ¿Por qué? Por todo lo que hay en nuestro ambiente, por todo el escenario del sistema del anticristo. La babilonización de esta tierra es la que empuja a estas personas hacia esas conductas, pero de alguna manera los que han usado el dote de fe que Dios les ha dado y de alguna manera se han refugiado en el Señor, la palabra de Dios lo dice. Corintios, ustedes antes eran homosexuales, eran esto, eran lo otro, pero lograron por medio de aceptar a Cristo, por medio de la sangre de Cristo, borrar esa predisposición genética y entrar a la genética de hijos de Dios, a esa genética moral con la cual todos de alguna manera fuimos puestos aquí en la tierra. Pero también lo preocupante es que en lugar de que los homosexuales o las lesbianas estén buscando eso, por el contrario, tienen ya el deseo de formalizar ante la sociedad sus actividades, tener los mismos beneficios, derechos, prestaciones, garantías ante la ley, quieren todos los derechos de la institución llamada matrimonio bajo un estilo de vida alternativo, pero no es alternativo, doctor, es alterado. Porque Dios no da margen de maniobra con respecto al matrimonio en su palabra. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, punto. Si Dios hubiera querido instituir otro tipo de matrimonios o poner otro tipo de genética diferente a la que Él estableció, lo hubiera dejado en su palabra, pero no lo dejó. Entonces, fíjate, doctor, cómo los días de Lot cada vez están más palpables en la tierra. Lucas 17:28 dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Entonces fíjate cómo la Biblia nos da una figura de cómo todo lo que es salvable va a escapar de este mundo antes de que el juicio de Dios venga a la tierra. Pero la tierra no va a ser destruida como muchos afirman, sino solamente las ciudades donde se practiquen estas cosas van a enfrentar el juicio de Dios, estructuras junto a lo que habita dentro de ellas. Y nosotros podemos ver cómo Estados Unidos proféticamente está dentro de estas ciudades, porque fue donde se formó la organización NAMBLA. No sé si has oído hablar de la organización NAMBLA, no, que es de alguna manera la asociación de norteamericanos que son de alguna manera hombres que aman a los niños, pedófilos pues. Y esta organización, mira, tiene de seguidores, tiene un impacto tal en Estados Unidos. Ahora nosotros pudimos ver el desfile gay en Brasil, ¿verdad? Creo que es donde acaba de acontecer, donde de alguna manera una persona que ya se había de alguna manera, una brasileña que ya había salido como lesbiana, no, perdón, es homosexual, su nombre es homosexual. Hace un año salió crucificado en ese carnaval y este año salió con una Biblia negra, con la cruz roja, ahí diciendo que gracias a ese libro no hay libertad, gracias a ese libro no hay paz, no hay aceptación. Entonces pareciera, según este pasaje, doctor, que acabamos de leer, que fuera malo ante los ojos de Dios el hacer dinero, el casarse, el comprar y vender, pero no es así. Lo malo es irse a Sodoma y a Gomorra, donde nos van a cambiar la genética para de alguna manera corrompernos, porque Abraham fue mayoritariamente más rico y poderoso, el hombre más poderoso en Dios,
pero no se fue a la llanura del Jordán hasta llegar a Sodoma y Gomorra como lo hizo Lot. El problema no está de alguna manera en hacer dinero, doctor, sino cómo lo hacemos. Y ahora nadie llega a plomo a estas ciudades, sino va introduciéndose poco a poco, porque dice que Lot se separa de Abraham y va poniendo tiendas. Y él se va dando cuenta, doctor, que la maldad de los hombres iba incrementándose y no hizo nada. Entonces nadie llega de plomo a ser un homosexual hecho y derecho o una lesbiana hecha y derecha. Nadie llega, sino que ellos mismos van introduciéndose y les va gustando, y a pesar de que van viendo la maldad, la perversidad, el cambio en su cuerpo, cómo cada vez más el mundo los va alterando, se introducen a pesar de eso. ¿Querías hacer una aportación? Sí, sobre todo también, ¿cuál es el objetivo muchas veces que finalmente es encubierto que se tiene con esta práctica de homosexualidad? Pues simplemente ir en contra de la palabra de Dios. Claro. ¿Y cómo lo vemos? Antes de avanzar a esto que nos estás platicando, les quiero comentar algo con respecto a la biología, de por qué Dios nos creó así. Primero quiero comenzar con Génesis 1:28, donde nos dice: Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenar la tierra. Este tipo de parejas, porque por la parte que comentabas ahorita de matrimonio, homosexuales, obviamente no pueden hacer esto, no van a hacer lo que Dios nos mandó a hacer también. ¿Por qué? Porque obviamente Dios nos creó a los hombres con los genitales específicos para encontrar nuestra pareja idónea en una mujer y poder así a cumplir la palabra de Dios, donde nos dice precisamente de ser fecundos. Y esto es lo que está pasando precisamente con los homosexuales. Los homosexuales no tienen hijos. ¿Qué es lo que hacen? Muchas veces adoptan, y sabemos qué es lo que llega a pasar en algunas de las veces que adoptan estos niños. Obviamente los empiezan a meter a este ambiente que estábamos hablando, y puede que terminen de esta forma. Y les digo que pueden porque es lo que estábamos platicando, ¿no? Está en ellos precisamente esta decisión de sí o no querer ser como sus padres. Pero, ¿qué crees que está pasando actualmente? Que también es de lo que hacia donde nos dirigimos. ¿Qué crees que están haciendo actualmente estas parejas homosexuales y de lesbianas también para tener hijos? Una era la opción de adoptar, pero hay algunos que se van todavía más allá. ¿Qué te imaginas que están haciendo? Sí, la implantación de los órganos reproductores, ¿no? En el cuerpo, me imagino. Sí, hay veces que dice, bueno, alquilan un útero y ya sea uno de los dos, pues bueno, fecunda a la mujer. Pero hay veces que la perversidad va más allá, y hay al menos un caso reportado en el cual, no, es que esto sí está tremendo, hicieron como que un conjunto de los dos, de la información genética de los dos homosexuales, y lo fecundaron en un óvulo y lo implantaron. Horrible. ¿Y esto qué quiere decir? Que el resultado es que esta persona va a tener material genético no de dos personas, de mamá y papá, por decirlo así, sino de tres. Estás trastocando directamente la genética de cómo Dios nos creó. Al momento aparentemente no hay todavía algún resultado así que podamos comentar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esto se hace en algunos animales? Pues llegan a ser estériles, no llegan a reproducirse, o en su defecto llegan a padecer de ciertas enfermedades que antes no tenían. Eso pasa en los animales. En este caso, en el cual nos están diciendo precisamente de esta niña, salió aparentemente como un año y medio que se realizó esto, y que entonces esta pareja de homosexuales pudo tener descendencia modificando la genética, alterando precisamente todas estas reglas que el Señor nos dio a través de su palabra. Y bueno, todo esto va a tener consecuencias. Le digo, todavía no se sabe, y quién sabe si lo vayan a mencionar, porque también todo esto se encubre por lo general, Claro. Y no quiere que se sepa para que vean que no hay ningún problema. Entonces, tan fuerte es esto
Imagínense cómo está trabajando a esos niveles. Pero vamos primero a la palabra de Dios. Entonces lo que se busca, como decíamos, doctor, es acabar con la simiente de Dios. Esos estudios que tú dices, estudios que están haciendo proyectos de laboratorio, no es otra cosa que la simiente del maligno. Porque dice la palabra de Dios que mientras salió el sembrador, figura de Dios, y sembró buena semilla, también vino el maligno a sembrar simiente de él. Y al final lo que busca la simiente del maligno es acabar con la simiente de Dios. Y con ello, doctor, el fin de la raza humana, porque al no haber reproducción, al no haber engendramiento, pues vamos de alguna manera a vivir eso. Por eso la palabra de Dios nos invita a ser salvos de esta generación perversa. Así le habló a la generación de Lot. Porque la venida del Hijo del Hombre va a estar enmarcada, doctor, por la inmoralidad que habrá en la tierra. Pero casi la inmoralidad, doctor, nunca es vista desde el punto de vista de la moral, como acabamos de ver, de una genética moral. Y una perversidad terrible que va a haber de deseos sexuales generalizados como nunca antes había visto, doctor, y lo estamos viendo como tú lo acabas de expresar. Y el mismo anticristo va a ser un personaje que va a tener desviaciones sexuales marcadas y va a estar a favor de ellos y de estas prácticas, porque Daniel 11:37 dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a enaltecer y engrandecer. Fíjate, mira qué tremenda luz, doctor. Dice que del Dios de sus padres no hará caso. Pareciera que tiene un linaje, una conexión con el Dios de Israel, pero no va a hacer caso de esa genética, no va a hacer caso de esa herencia y se va a entregar a las prácticas sodomistas, a las prácticas de la inmoralidad sexual, y no va a respetar ningún Dios. Pero fíjate qué terrible es. Ubicándonos en los días de Lot, en Génesis 19:5, dice que llegaron los de la ciudad. Llegaron los de la ciudad, le dijeron a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Hablando de los ángeles que fueron visitados por Lot. Dice: sácalos para que los conozcamos. Entonces fíjate cómo, ubicándonos en los días de Lot, podemos ver el deseo desmedido de los habitantes de la ciudad, y vemos cómo apelan a Lot para que les permitiera conocer y allegarse a los ángeles que estaban en su casa. Y esto es una figura, doctor, de cómo esta gente con desviaciones sexuales va a apelar a las autoridades, a los derechos humanos para cometer sus actos de inmoralidad. Y esta lujuria extraña que apeteció a seres que no son terrenos, después vamos a ver eso, nos recuerda a cómo en Génesis 6 los hijos de Dios comenzaron a llegarse a los hijos de los hombres. Y dice que de la misma manera que los ángeles que no guardaron su dignidad fornicaron con seres de la tierra. Entonces podemos deducir que hay una serie de tesis que los ángeles no son asexuados y que hay seres que al abrirles la puerta de la inmoralidad pueden tener contactos sexuales con humanos. El caso de la potestad Lilith, ¿verdad? Pero fíjate cómo ahora en Sodoma y Gomorra buscaron al juez justo Lot, para que aprobara su conducta. Entonces, en el último tiempo, doctor, la presión va a ser sobre los Lot, sobre los creyentes, sobre los evangélicos. Y además buscaron allegarse a los ángeles. Mira, doctor, esto es terrible. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos van a ver por internet a través de este video, esto es terrible. El día que veamos a los ángeles, a los ministros, que son figura de los ministros de Dios, corromperse con estas prácticas, se acabó todo. Se acabó el tiempo. Porque si los que tienen la responsabilidad, doctor, el llamado de formar a la iglesia de Cristo se corrompen, se allegan a esto, se acabó. No va a haber tiempo de hacer nada, sino de preparar a los de la casa e irnos. ¿Y cuántos casos de pastores, iglesias reconocidas como la iglesia de Hillsong, ministros de alabanza, directores de alabanza casándose en unión gay,
El mismo ministro diciendo, yo no puedo correr a nadie de mi iglesia. Si ellos quieren ser homosexuales y lesbianas, esa es responsabilidad de ellos. Si Dios quiere hacer algo con ellos, amén. Pero yo no puedo hacer nada. Bienvenidos sean. El caso de 2 pastores en Brasil, de iglesias potenciales que se casaron y formaron la iglesia contemporánea del último tiempo. Mira, doctor, se acabó el tiempo. Porque los ángeles le dijeron, saca a quien tengas aquí, vámonos. Porque estos quieren allegarse con nosotros. El día que los ministros de Dios empiecen a aceptar estas legislaciones, a casar, el día que empiecen a caer en estas prácticas ellos o sus hijos, su familia, en ese momento, doctor, es momento de preparar nuestra casa e irnos de esta tierra. Porque los de Sodoma querían contaminar a los ángeles, a los que llevaban el mensaje inspirado de salvación, no tanto a los Lot, que son figura de nosotros, de los creyentes, de los que fuimos instruidos por mano de los ángeles. Iban sobre las cabezas los de Sodoma. Y Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Fíjate cómo de alguna manera está hablando aquí de los 2 testigos. Van a querer matar a testigos o clonificaciones de Dios. Sodoma y los egipcios, que son datos de conducta heterosexual u homosexual en egipcios, porque también los egipcios tuvieron estas prácticas. Entonces Sodoma en el último tiempo va a resurgir, pero va a tener su operación desde los días que ya vimos, desde tiempos ancestrales hasta la tribulación. Hasta la tribulación. ¿Y cuál es la función primaria de Sodoma y Gomorra? Judas 1:7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Y aquí dice lo que tú dices. A semejanza de, fíjate cómo se hicieron a semejanza de, se corrompieron imitando, y dice que siguieron carne extraña. La función primaria de Sodoma y Gomorra en este último tiempo son las relaciones con carne extraña. Y el diccionario Strong dice carne extraña como algo que es no afín a lo que es por naturaleza. Fíjate la operación. Es una rebelión contra los que buscan a Dios. Estos sodomitas creen que no pueden ser juzgados por sus actos, por sus acciones, que tenemos que entenderlos, comprenderlos. Entonces los enemigos potenciales de la iglesia del fin van a ser los homosexuales y las lesbianas, doctor. Todos estos hombres con tendencias contra lo que es por o contra naturaleza. Y hoy el último grito de la moda, doctor, es la ropa a género. Es decir, no tener género masculino ni femenino o no asociarse con ningún género. Y a género, también conocido como género neutro, es un término usado para describir a una persona sin género. Y esta persona puede ser de cualquier sexo físico, pero su cuerpo no corresponde necesariamente con su falta de identidad de género. Fíjate. Por eso, aquí viene algo terrible. Dice la palabra de Dios que Lot les dijo, ante esta efervescencia de inmoralidad sexual, dijo, no, a los ángeles no los toquen, aquí están nuestras hijas. Pero les dijo, haced con ellas lo que bien les pareciere. Entonces analicemos que para poder vencer es necesario salir de los ambientes o de las atmósferas de sodomismo, a los que somos introducidos desde la casa. Porque como bien decías, doctor, ahorita, ¿qué va a suceder con los padres que adopten, padres homosexuales o madres lesbianas que adopten a hijos? ¿Quién fue el que introdujo a Sodoma y Gomorra a sus hijas? Fue Lot. Fue Lot. ¿De dónde Lot quería que tomaran mujeres u hombres con el linaje hebreo, con el linaje de Dios,
si él mismo fue el que las condujo a esa perdición? Y los hijos de Lot se quedaron al juicio, esos fueron destruidos. Pero las hijas, doctor, aunque más adelante pareciera que salieron de Sodoma y Gomorra, lo llevaban en su genética y en su corazón. Por eso es que se allegan a Lot, por eso es que de alguna manera lo embriagan, tienen relaciones incestosas con él, porque la genética ya les había cambiado a raíz de que Lot las tenía en ese lugar. Por eso a los padres, a los madres de familia que nos escuchan, si usted está viviendo en una zona donde su hijo está creciendo con estos ambientes, huya. Tiene que salir, tiene que pedirle a Dios, muéveme de esta atmósfera. Porque los homosexuales apelan que en ellos hay una riqueza de sentimientos, doctor. Apelan que hay valores, que tienen potencial económico, como personas, como individuos, y de alguna manera, ellos quieren de alguna manera que nosotros las aceptemos como unas personas moralmente responsables. Y fíjate cómo al último que buscaron estos grupos fue a Lot y a los ángeles, que se van a negar a estas prácticas, pero van a tocar las puertas de la iglesia con violencia y presionando, porque fueron a la casa de Lot, que es figura de la iglesia, a presionar, a querer tirar la puerta, a querer destruir. Pero es aquí, doctor, donde van a entrar los poderes de Dios también y la protección que nosotros vamos a tener. Porque dice que salió Lot y les habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que bromeaba, les pareció una burla. Entonces fíjate cómo Lot salió a buscar a sus yernos, y todos los homosexuales, lesbianas, el bestialismo, toda la inmoralidad que había ahí, no tocó a Lot. O sea que los que nos, de alguna manera quedemos con una genética moral y preservados de estas prácticas, Dios nos va a guardar en una esfera y nos va a permitir dar el último mensaje. Entonces sale Lot y lleva ese mensaje de salvación, pero lo tremendo es que ya no era perceptible a los ojos de los sodomitas. Hay un cuidado de Dios a sus ungidos y a la familia de sus siervos, porque la salvación llega a la casa. No llegó la salvación a Zaqueo. Jesús le dijo, llegó la salvación a tu casa. ¿Querías hacer un aporte? Sí, sobre todo porque, fíjate esto que nos acabas de comentar, ¿por qué no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué no se dan cuenta que la palabra de Dios, como nos lo está diciendo, pues en ocasiones casi te podría decir que lo estamos viviendo y lo vivimos día a día? Pero ¿qué pasa en los demás países? Hay información donde nos dice que solo en 113 países se autoriza la homosexualidad, en 10 se permite el matrimonio y en 12 admiten la adopción conjunta, hablando específicamente de matrimonio o relaciones homosexuales. Pero escucha, y lo vemos a diario, ¿no? Todas estas noticias. Por ejemplo, alcaldesa lesbiana de Houston ordena apresar a pastores que hablen en contra de la homosexualidad. Persecución, ya es parte de lo que habíamos estado hablando y leyendo también, ¿no? Por ejemplo, Obama extiende a transexuales ley contra discriminación laboral. Y en México, por ejemplo, autoriza la Suprema Corte de Justicia matrimonio homosexual en Colima, y así se ha estado dando poco a poco. En Estados Unidos cada vez también va avanzando más y más. Se reconoce actualmente que en 26 estados el matrimonio gay, que es válido. Y todo esto sigue avanzando con respecto a lo que habíamos estado comentando, y sobre todo hay que ver que ha sido una penetración tan lenta que por eso la gente no llega a percibir lo que está viviendo o lo que hay en su entorno o lo que ya está. Tanto es así desde influjo de información que nos puede decir que la ciencia dice que esto está normal, que hasta los animales lo están practicando y hasta te dicen qué tipo de animales, que bueno, eso también tiene su respuesta, ¿no? Claro. Que es claro, si nos da tiempo lo vamos a ver al final. Pero a lo que quiero llegar es precisamente cómo poco a poco, inclusive aquí en la Ciudad de México, ha ido avanzando. Por ejemplo, desde que tendrá 1 o 2 años que declaran a la Ciudad de México gay friendly. ¿Esto qué quiere decir?
que poco a poco esto va tomando dominio con respecto a las autoridades y a la sociedad. También la Ciudad de México es la primera ciudad fuera de Europa en ser parte del Rainbow Cities. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver que el alcalde de Berlín, Michael Müller, dio la bienvenida a la Ciudad de México a la red internacional Rainbow Cities Network, que es una red de ciudades que se ocupan en mejorar las políticas e intercambiar experiencias y buenas prácticas a favor de la población lésbico, gay y todas las demás perversiones. Ahora dice, somos parte de las ciudades como Berlín, Bruselas, Zúrich, Madrid, que trabajamos de manera permanente en el respeto de las libertades y de los derechos de estas personas. Al menos al año pasado iban más de 6.200 bodas homosexuales. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? No hemos visto recientemente que para anunciar lugares turísticos lo hacen desde el punto de vista gay, que esos lugares turísticos aceptan este tipo de parejas y de relaciones, y que inclusive ha causado polémica precisamente promocional gay de la Secretaría de Turismo. Al ver todo esto que está pasando, como inclusive hasta en los deportistas, que es algo masivo, que se está cubriendo, que mucha gente lo está viendo, también vemos cómo esto cada vez se va, como dicen, ¿no?, desenmascarando, se va dando a la luz, y cómo estos homosexuales los ven y que los sigue mucha gente, que los siguen niños, y que a lo mejor era su deportista al cual seguían, y todo esto lo están inculcando en los niños. Y justamente lo que nos dijiste hace unos momentos, me viene a la mente Apocalipsis 18:3, específicamente de la Reina Valera 1960, donde nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fíjate, sobre todo esta última parte, donde nos está diciendo de los mercaderes de la tierra, qué es lo que están haciendo precisamente con el turismo para generar más riqueza, para atraer más turistas, y se queden aquí los dólares, se queden aquí los euros o la moneda que traigan. Y como decías, estaremos entrando ya en esta parte de Apocalipsis. Es lo que viene. Todo esto me viene a la mente con todo esto que nos estás comentando al respecto y lo que estamos viviendo. Es que mira, ya tocamos los días de Lot, pero también tenemos que tocar los días de Noé, porque dice, como en los días de Noé, Mateo 24:37, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. O sea, fíjate cómo la maldad de los hombres contendía contra el Espíritu de Dios. Había ya en los días de Noé homosexualismo, bestialismo, lesbianismo, etc. Y las primeras licencias de matrimonios antinaturales se dieron en los días de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice ahí que se casaban y además otros que se daban en casamiento. ¿Por qué dos veces repite la palabra se casaban y se daban en casamiento? ¿Por qué no dice se casaban? Porque quiere decir que Dios no se los permitió, porque era antinatural, y ellos decidieron darse en casamiento. Ellos se dieron porque fue antinatural la unión que ellos estaban haciendo. Casarse sin consentimiento, sin una entrega moral, sin realmente lo aceptable delante de Dios. Y este casamiento antinatural es el que se convirtió en una señal que iba a anteceder a la venida del Señor. De la misma manera que fue una señal para Lot y salir de Sodoma y Gomorra antes de que se encendiera el horno de fuego sobre esa ciudad, doctor. Entonces se casaban. O sea, había gente que se casaba, está bueno, se casaban. Pero había otros que se estaban dando en casamiento ellos solitos.
Me quiero casar contigo, hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahí se dieron las primeras licencias de matrimonios antinaturales. Por eso nada es nuevo debajo del sol, doctor. Y las primeras licencias de divorcio, pues las dio Moisés por la dureza de corazón. Pues te digo que esto de divorcios, separaciones y todo esto no es nuevo. Entonces, en los días de Noé, hubo pacto de no volver a destruir la tierra. Y la bandera gay es como símbolo, sinónimo de ese pacto. Es un arco iris. Y lo que está pegadito al arco iris en torno a la venida del Señor, en torno al levantamiento, es en Apocalipsis 4, que vemos a un Juan levantado y llevado. Entonces el arco iris se convirtió en señal para nosotros. Porque Juan dijo, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Dice, y al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono, y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris. Fíjate lo pegado que está el arco iris o la bandera gay con el levantamiento de Juan. Eso es lo más significativo, que nosotros tenemos que ver que esto no es nuevo y que de alguna manera tenemos que estar nosotros muy atentos a las señales que nos va a estar marcando este arco iris. Porque bajo la propuesta de ley de nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, parece ser que va a ser irrevocable. Porque ya ser una propuesta personal de él, doctor, ¿quién se va a oponer a la voz del presidente? ¿Quién va a poder decirle que no? Y ya para terminar y ya para concluir, yo escuché a un predicador decir, doctor, que el homosexualismo y el lesbianismo se dio porque hubo una equivocación de espíritus al venir a la tierra. Es decir, Dios, donde tiene a los espíritus, porque nosotros vemos espíritus que unos fueron hechos ángeles, otros ministros, otros que vienen a cumplir una función a la tierra, otros espíritus humanos, hombre, mujer. Escuché un predicador decir que cuando el espíritu hombre vino a la tierra, se equivocó. Y en lugar de fecundar o de tomar un cuerpo de hombre, tomó uno de mujer. ¿Cómo va a ser esto posible? Si dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 11:5 en la Biblia Usejo, dice, el hombre ignora por qué camino entra el espíritu en los huesos dentro del seno de la mujer encinta. Así tú, hombre, desconoces las obras de Dios, hacedor de todo y el cuidado de sus espíritus. Entonces fíjate, Dios como hacedor y ejecutor de todo en materia de espíritus. Ahí está Dios. Y claro que no hay una equivocación de espíritus. El espíritu viene y se coloca donde Dios ordenó que se colocara, pero el ser humano tiene la responsabilidad, la voluntad de parte de Dios con la que nos dio y el dote de fe, y ya como ser humano, él va a saber cómo usarla y cómo emplearla. Si la usa correctamente, si no la usa correctamente, porque todos venimos con un dote de fe a esta tierra. Si no, ¿cómo Dios nos va a juzgar, doctor? ¿Cómo Dios va a juzgarnos si nosotros podemos decir, a nosotros no nos diste fe para creer? A nosotros no nos diste fe como para juzgar. Pero de uno depende, doctor, cómo usar eso. Porque mire, porque si no, los gays, los homosexuales, lesbianas, etcétera, no serían responsables de su condenación si se equivocó un espíritu de cuerpo. Si fuera una equivocación de espíritus, como se ha dicho, ellos no serían responsables de su condenación y Dios no podría traer a juicio a todos como lo establece en su palabra, que todos vamos a comparecer delante de Dios. Entonces esos predicadores lo que están haciendo es torciendo la palabra, están equivocados en lo que están de alguna manera diciendo. Entonces,
tenemos que entender que estas prácticas nos pueden dejar destituidos del reino de Dios y destruidos, como dice 1 Corintios 6:9. Entonces, ya para terminar, creo que dejamos muy en claro que estas conductas o estas desviaciones sexuales son a través de alteraciones genéticas, ¿no? Y que Jesús dijo que se iban a alterar por medio de la perversidad, de la atmósfera, de la incredulidad, de la malignidad, de lo adúltero, de la maldad, del pecado, de simientes como la serpiente. Entonces, va a alterar lo que es genéticamente moral para inducirnos a practicar lo que es inmoral. Y que todo depende, como tú acabas bien de ejemplificar, de la atmósfera, aún del clima, porque mire ahorita el calentamiento global, ¿qué es lo que provoca en el hombre? ¿Qué es lo que provoca el calentamiento en el hombre sino solamente deseos, impulsos, cambios en el carácter, estrés, ansiedad, que va a tratar de canalizarla en lo que tenga en la mano, doctor? Entonces, o en la carne precisamente, ¿eh? Entonces, esperamos haber sido de alguna manera claros, objetivos en relación a esto que estamos platicando. Hay mucha materia todavía que tocar, pero de alguna manera queríamos dejar bien asentado esto. Doctor, para terminar. Simplemente nada más comentarles, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11, donde nos dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar. Y bueno, aquí ya nos dice todas las características de las personas, y ahí están mencionando los homosexuales, en los cuales precisamente retomar lo que decíamos, es esta decisión de ellos. ¿Hay solución para ellos? Sí. ¿Está en el hombre? No. Se puede acercar precisamente a los ministros, precisamente para que lo acerquen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, para que precisamente allí sea donde pueda encontrar esta solución, por lo que ni psicoterapeutas, ni tratamientos, en eso no van a encontrar una solución. Si no es precisamente con nuestro Señor Jesucristo, no van a tener un resultado. Y sí hay solución, y prácticamente es con lo que quería terminar. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes. ¿Te perdiste algún programa o quieres volver a escucharlo?